En esta oportunidad vamos a analizar el siguiente caso práctico. José González es martillero y recibe una consulta de un cliente sobre la realización de un informe de tasación que le solicitan para realizar un trámite por ello. Le consulta de qué se trata el mismo, qué documentación necesita, entre otras cuestiones. El profesional le explica que en este informe lo que se hace es establecer el valor de un inmueble en un momento determinado. Se hace en base a la comparación de dos valores de propiedades semejantes a la requerida. Se tiene en cuenta la antigüedad, la información fiscal, la ubicación, construcción, etc. Agrega, además, que la documentación necesaria para realizarlo es la escritura, los planos del inmueble en cuestión, una boleta de rentas, dado que allí figuran datos importantes de la propiedad que serán necesarios para su realización. El cliente le pregunta a cuánto asciende el costo de tal documento, ante lo cual el martillero le explica que según el Colegio Profesional de la provincia es del 1% del resultado de la tasación, que tendrá un alcance de no más de 30 días desde la entrega. También le comenta que la utilidad que tiene este documento es poder conocer el valor del inmueble y así tomar la decisión correcta ante esto. Luego de analizar el caso, podemos ver cómo hay un acto comunicativo, donde se da la participación del emisor y el receptor, sumado a la presencia del contexto. Ahora les consulto, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cuál es la influencia que tiene el contexto en la comprensión? Decimos que la comunicación viene de communis, y esto significa lo recibido y admitido por todos. Tenemos que diferenciar lo que es la oralidad y la escritura. ¿Por qué? Porque ambas son situaciones diferentes. En ella entran en juego diversos aspectos. ¿Por qué? Porque en una situación de oralidad tenemos las miradas, los tonos, los gestos, que no lo tenemos en una cuestión escrita. Entonces eso también nos puede brindar elementos. También tenemos que tener en cuenta los principios básicos que son coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Si alguno de ellos no está presente, nuestro escrito o nuestra expresión oral va a tener serias dificultades. Además, tenemos que agregar los recursos de cohesión léxica, que son las de sinonimia, la posibilidad de incorporar sinónimos, antonimia, cuando utilizamos palabras con significado opuesto, hiperonimia e hiponimia, que son donde se da una relación de inclusión entre un término de mayor alcance con uno más específico, palabras generalizadoras y repetición. Estos recursos son importantes porque nos ayudan a evitar repeticiones innecesarias y que nuestro texto tenga una buena estructura. También tenemos recursos de cohesión gramatical como es elipsis, el uso de conectores y también el uso de la referencia. En cuanto a los pronombres, los tenemos que dividir en personales, demostrativos y posesivos. Teniendo en cuenta estos recursos y estas herramientas, nuestra argumentación, ya sea escrita o oral, va a ser eficaz y va a cumplir con el fin previsto. En cuanto a la pregunta final que nos hacemos es, ¿cuál es la utilidad de los recursos de cohesión? Respondiendo a la inquietud anterior, la utilidad del uso de los recursos de cohesión es que nos brindan herramientas para evitar repeticiones cuando redactamos. Por ejemplo, utilizando un sinónimo, un pronombre, para no mencionar nuevamente el término. Ahora prestamos atención a la siguiente situación problemática. José González observa que últimamente en su ciudad hay inmobiliarias que están trabajando sin el aval de un profesional matriculado y tampoco se respetan los porcentajes referidos a los honorarios que establece la ley. Indignado por esta situación, decide publicar en un medio de comunicación local su postura al respecto. En su escrito hace hincapié que se está frente a un ejercicio ilegal de la profesión y que esto debe ser controlado y sancionado por la entidad encargada de ello, que resulta muy injusto para los demás profesionales que sí han cumplido con todos los requerimientos legales para ejercer la actividad de una forma lícita. Ante ello, hace un repaso de la normativa que lo respalda, los requisitos necesarios y las sanciones ante su incumplimiento. Solicita imperiosamente que se tome alguna medida al respecto, poniéndole fin a esta situación irregular.
Finalmente, coloca su firma en el texto, datos personales y matrícula profesional. En este apartado vamos a estudiar los diversos textos, cómo se pueden clasificar según la trama y la función. También haremos foco en los textos argumentativos, donde el autor muestra su opinión e intenta convencer al lector o receptor. Analizaremos además su estructura y características. Si observamos el caso planteado, ¿qué tipo de texto se hace presente? ¿Cómo lo podemos clasificar? Los textos argumentativos buscan convencer sobre lo expresado. Los encontramos en artículos de opinión, cartas de lectores, ensayos, etc. Tenemos también diversas estrategias argumentativas que son muy interesantes para poder incluirlas en nuestros textos. Por ejemplo, ejemplificación, cuando se justifica lo que se sostiene mediante un caso. Cita de autoridad, cuando se toma como referencia lo expresado por alguien importante en la materia, que es un referente obviamente. Pregunta retórica, en donde no se espera una respuesta, sino que busca la reflexión. Analogía, cuando se comparan situaciones semejantes. El planteo de causa-consecuencia, cuando se indican los motivos y los efectos de algún fenómeno que analicemos. Y refutación, en donde se cuestiona otra opinión distinta a la nuestra o una que no estamos de acuerdo con lo expresado. En cuanto a los elementos de este tipo de texto, tenemos el punto de partida, en primer lugar, la tesis y demostración y finalmente la conclusión. Ahora la pregunta final sería, ¿para qué sirven las estrategias argumentativas? Retomando la pregunta anterior, las estrategias argumentativas son de mucha utilidad cuando redactamos esta clase de textos porque nos brindan la posibilidad de hacerlo más atractivo para graficar lo que expresamos. Continuamos analizando la situación problemática. El texto que redactó Jorge González llegó a conocimiento de las autoridades del Colegio de Martilleros. Ante la excelente expresión escrita que mostraba, le solicitaron que escribiera un texto de opinión sobre la realidad que viven las inmobiliarias en la actualidad. Luego de ponerse a reflexionar sobre la temática, hacia quién iba dirigido, comenzó a escribir muy entusiasmado. Su tesis principal giraba en torno a la compleja situación económica que se vive, los vaivenes de la economía, las fluctuaciones del dólar como moneda de referencia para la realización de operaciones inmobiliarias, entre otras variables que perjudican el accionar de este ámbito comercial y profesional. Todo lo cual conduce, en algunos casos, a situaciones ilegales que se apartan de la normativa vigente que regula dicho accionar. Por lo tanto, recalcó enfáticamente la importancia de contactar con un profesional matriculado, que tenga respaldo en instituciones habilitadas como son los colegios profesionales. Finaliza su exposición esperando con optimismo una mejora en la realidad contextual para que dicha actividad amplíe aún más sus horizontes. A continuación, seguiremos analizando los textos argumentativos. En ellos, como ya dijimos, el autor muestra su opinión sobre un tema e intenta convencer al receptor. Debe seguir una serie de reglas para lograr su objetivo de manera eficiente. Ahora les consulto, ¿qué clase de texto argumentativo redactó José? ¿Qué elementos encuentran en el mismo? Tenemos luego una clase de texto argumentativo, que es el texto de opinión. Este cuenta con un planteo, con una argumentación y la conclusión. Tenemos los tipos de textos argumentativos, podemos mencionar la carta de lectores, la nota editorial, la carta comercial y el debate. Algunas recomendaciones para tener en cuenta: debemos pensar para qué y a quién va dirigido, para poder redactar de esta forma la tesis, enumerar argumentos, ideas a refutar, buscar un título atractivo, recurrir a estrategias argumentativas que ya las estuvimos comentando, retomar la tesis y hacer el cierre, para poder construir correctamente los párrafos y así seguir estas indicaciones y lograr un buen texto argumentativo. En cuanto a la pregunta final, decimos, ¿cuál de estos textos es de utilidad en el ámbito laboral? La respuesta de la pregunta anterior es que, frente a los textos que vimos, la carta comercial tiene utilidad en el ámbito laboral,
ya que sirve para postularse a una vacante de trabajo, mostrando las herramientas con las que cuenta el solicitante. Continuamos con el desarrollo de la situación planteada. El martillero José González es invitado a un debate organizado por el Colegio Profesional, donde expondrán referentes del ámbito sobre la temática de la coyuntura económica y su influencia en el sector. Su función en el mismo es actuar como moderador de los expositores y luego redactar un informe sobre los resultados. Se presentaron 3 expositores, donde cada uno contó con 20 minutos para desarrollar el tema. Luego tenían 5 minutos cada uno para realizar alguna pregunta a quien desearan hacer o hacer un cierre sobre algo que les haya faltado exponer. El moderador se encargaba de presentarlos, darle la palabra e intervenir cuando el tiempo ya se había cumplido. El debate se realizó sin inconvenientes y fue muy fructífero, dado los aportes de los referentes en la materia que brindaron datos sobre la realidad al público. Por último, redactó el informe con las conclusiones arribadas ese día, mostrando los aportes de cada uno, sus argumentos y razones. Utilizó un lenguaje claro y concreto, evitando el de tipo emotivo. Presentó las ideas en orden natural y resaltó la presencia de premisas fiables. Las autoridades quedaron muy conformes con la labor de José como moderador. En esta parte trataremos especialmente el tema de la comunicación en la actividad profesional, dado que profesiones como estas se encuentran en vinculación con el mundo jurídico y comercial, por lo que requiere un buen dominio de habilidades comunicativas y argumentativas para obtener óptimos resultados. También desarrollaremos las reglas para redactar un texto argumentativo. Como pudieron observar en el informe que redactó José, se respetaron las mismas. Ahora les pregunto, ¿cuáles encontraron? ¿Cuáles faltaron? Un buen texto argumentativo debe tener en cuenta que argumentar es presentar un conjunto de razones o pruebas sobre lo que afirmo algo pero lo respaldo en pruebas. No es una disputa, hay que trascender esa idea negativa de que es una discusión o es una disputa, sino que nos ayuda a informarnos. Ofrece razones que convenzan, es decir, yo tengo que mostrar cómo llegué a esa conclusión a través de haberme informado previamente, haber estudiado sobre el tema para poder configurar un buen argumento. También están las reglas generales que en alguna oportunidad ya las comentamos, pero las volvemos a resaltar porque son muy importantes, que tiene que ver con distinguir premisas y conclusión, dado que cumplen distintas funciones, presentar las ideas en orden natural para facilitar la comprensión, evitar el lenguaje emotivo, que es aquel que intenta influir en las emociones, y utilizar palabras con un único significado y términos consistentes, ya que el incumplimiento de esto puede generar falacias y vaguedad. Ahora, la pregunta final es, ¿qué regla de estas que nombramos no se cumple comúnmente? En la actividad práctica deberán elaborar un texto específico del desarrollo profesional, como es un edicto. Deberán tener en cuenta la necesidad de repasar los principios básicos de redacción de un texto, las reglas generales, etc., lo cual les ayudará a poder formular el texto requerido. Por orden del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación Civil y Comercial, Secretaría número 3 de Río Cuarto, en los autos, Banco del Desarrollo contra Pérez Juan, Ejecutivo, expediente número 883-0017, la martillera María Gómez, con matrícula provincial 44648, subastará el día 2 de diciembre de 2019 a las 10 horas en la sala de remates del Colegio de Martilleros de calle San Juan 378, un inmueble inscripto bajo matrícula 890-743 a nombre de Juan Pérez, DNI 25.789.004, ubicado en calle Cabrera 673. El mismo consta de 2 habitaciones, cocina, comedor, baño, garage, patio pequeño, con servicio de agua, luz, gas y calles pavimentadas. Sale con una base de 1.500.000 pesos o 2/3 de la parte si no hubiera interesados por la primera.
dinero en efectivo y al mejor postor, 20% en el acto de la subasta más comisión, ley de martilleros, informes, martillera 0358-154-200-355, firmado Acosta Luis, juez de primera instancia, Méndez Ana, secretaria.